Muy bien. Habíamos dispuesto en el corazón de compartir la palabra de Dios con el tema de la vida antigua y nueva, ¿no? Entonces habíamos visto el día martes en los primeros 4 versículos del capítulo 3 de Colosenses, cómo nosotros debemos mostrar nuestra vida de cristianos, ¿no? Sabemos que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Hemos sido resucitados en Cristo. Cristo nos ha resucitado porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos ha sacado. Habíamos dicho que nuestra vida diaria debe estar puesta, nuestros ojos en Cristo Jesús. Habíamos dicho también que nuestra vida está en Cristo cada día y también vamos a ser glorificados como hijos de Dios un día no muy lejano. Habíamos visto también desde el versículo 5 hasta el versículo 9 que hay desafíos y tareas que el cristiano, que el creyente tiene para despojarse de esa vida antigua, de esa vieja naturaleza que entorpece la comunión fluida que tenemos con nuestro Dios, ¿no? Habíamos visto que hay cosas externas y cosas internas, ¿no? Habíamos dicho que toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en los cuales nosotros también estuvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Y ahora la tarea, el desafío es dejar también todas aquellas cosas como ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿no? Entonces, ahí en el versículo 8 habíamos quedado. El versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Como creyentes, como cristianos, ahora nosotros tenemos que andar en la verdad. Tenemos que hablar verdad. Tenemos que conducirnos honestamente y con sinceridad y también con verdad. Nuestra vida tiene que reflejar este cambio, ¿no? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10 dice, revestidos, cambiar, ¿no? O sea, materialmente indica que debemos cambiarnos de ropa, ¿no? O sea, pero espiritualmente nuestras actitudes, nuestras acciones deben ya ser diferentes, ya viviendo en la vida en Cristo, ¿no? Dice, revestidos del nuevo, o sea, dice la escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas ahora en nuestra comunión fluida con nuestro Dios. Mire que dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es para todos y él ama a todos y da la salvación a todos. En aquellos tiempos, ¿no? Había ciertas diferencias entre pueblos, había ciertas privilegios, pero para Dios no hay privilegio alguno, no hace acepción de personas, para Él todos somos en la misma condición y Él nos llama a todos, ¿no? Y ahora vamos a ver desde el versículos 12 hasta el versículos 14, ¿cuál es la vestimenta del creyente, del cristiano como tal? Mira lo que dice el versículo 2. Estos pues como hijos de Dios, santos, amados, deben
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Acciones personales, primeramente. Acciones personales, ¿no? Entonces, primero, santidad, santos, limpieza, pureza. Nosotros, ¿cómo podemos limpiar? Con la palabra de Dios. Por eso decía, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, y la Biblia es la voz de Dios, nos va a enseñar cómo nosotros debemos conducirnos. La palabra de Dios también es considerada como agua que limpia nuestra vida, limpia cada día nuestro ser. Entonces, mire lo que dice en Evangelio de San Lucas, capítulos 1, Evangelio de San Lucas, capítulos 1, Evangelio de San Lucas, hablando, ¿no? Ahí el Señor, la profecía de Zacarías, ¿no? San Lucas, capítulos 1, versículos 74 y 75. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos, dice, versículo 75, en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida debemos servir a nuestro Dios, debemos agradar a nuestro Dios en santidad y en pureza. Es seguro que aún hay debilidades y fallas que tenemos, pero eso lo vamos a poder limpiar a la luz de la palabra de Dios. Primera de Pedro, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, hablando de la vida de consagración y de santidad que debemos tener delante de Dios en nuestro diario vivir, ¿no? Primera de Pedro, capítulos 1, versículos 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el conducir de nuestro diario vivir debemos mostrar esa santidad, esa limpieza, esa sinceridad, esa honestidad que debemos mostrar ya como hijos de Dios. ¿Dónde nos encontremos? En la actividad que hagamos, ¿no? Empezando siempre con oración desde el hogar, ¿no? Entonces, vivir en santidad. En amor, amados, amándonos unos a otros. Un hermoso ejemplo nosotros tenemos a las luz de las Sagradas Escrituras en Segunda de Samuel, capítulos 1, en Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 23, ahí David está relatando, el endecho que hace ante la muerte de Saúl y de sus hijos, entre ellos Jonathan, quien era el amigo, el amado de David, ¿no? Del rey David. Y dice, Saúl, Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros que las águilas, más fuertes que leones. Ese amor de unos a otros, sincero, puro, debe darse ahora en nosotros hacia las personas también y especialmente hacia nuestros hermanos. Más adelante también vamos a estar hablando de ese amor que debemos tener entre hermanos y también el amor que debemos tener
a nuestros prójimos, dando testimonio de vida de Dios a nuestros actores, quienes nos rodean, ¿no? Amados, amándonos unos a otros. Debe haber ahora, como otra de las vestimentas, misericordia de nosotros también hacia los demás, ¿no? Debemos ser misericordiosos, ¿no? Y cuando hablamos de misericordia es tener compasión. Dios tuvo compasión de nosotros. Dios y tiene misericordia cada día de nosotros. Nunca nos abandona. Siempre, a pesar que le fallamos, siempre Él está dándonos, bendiciéndonos de una y otra manera. Evangelio de San Lucas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras de lo que es la misericordia de Dios y ejemplo para nosotros, para que seamos nosotros misericordiosos también con los demás. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, Evangelio de San Lucas, capítulo 6, capítulo 36, ¿no? Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36, dice, sed pues, ¿no? El Señor Jesús estaba hablando sobre el amor que deberían de tener hacia los enemigos, hacia los que los hacen mal, que ellos nos dicen que debemos ceder a veces la misericordia. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, ¿no? Qué hermoso ejemplo, qué hermosas palabras que el Señor Jesús nos dejó a través del Evangelio Santo. Nosotros tenemos que tener también compasión de nosotros. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 7, hablando de las bienaventuranzas, ¿no? El Señor Jesús ahí en el monte decía a la gente, tienen bienaventurados, doblemente bendecidos, en otras palabras, ¿no? Bienaventurados, gozosos, contentos, alegres en el Señor. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán también misericordia, ¿no? Qué importante es ser misericordiosos, imitando lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo misericordioso también con nosotros, ¿no? Entonces, es la misericordia. Hemos dicho, debemos vivir en santidad, debemos tener amor, debemos vivir en misericordia. También debemos mostrar benignidad, ¿no? ¿Y qué es ser benigno? Bondadoso, amable, así, afable, ¿no? Efesios capítulos 4, Efesios capítulos 4, versículos 31 y 32, también el apóstol Pablo nos anima con estas palabras. Mire lo que dice, ¿no? Y aquí aclara de manera muy visible. Dice, quítense de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32 dice, antes sed como benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos mostrar también en nuestra nueva vida en Cristo la benignidad, la bondad, ¿no? Hacia los demás. Entonces, hemos dicho, debemos vivir en santidad, en amor, en misericordia, benignidad, ser benignos, hacer lo bueno. También debemos vivir en humildad. Otra de las vestiduras que tenía la cruz. En humildad. Y ejemplo, en Filipenses capítulos 2, versículos, Filipenses capítulos 2, versículos 3, dice,
la escritura, ¿no? Desde el versículo 1 podemos leer ahí hablando de la humillación de que Cristo tuvo por amor a nosotros, se entregó por amor a nosotros, no habló palabra alguna cuando él fue llevado a la cruz, ¿no? Por amor a nosotros, para salvarnos. Dice, mire, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la característica. Son palabras del Señor Jesucristo claras que nos dice qué es la humildad, es andar el amor de Dios, y debemos conducirnos mostrando esa sencillez y ese amor de Dios de todo corazón. No ser vanagloriosos, no se creerse superiores a todos. En sí, nosotros también delante de Dios tenemos grandes dificultades y estamos en ese camino de perfección cada día por el amor de Dios, ¿no? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, en Primera de Pedro también el apóstol Pedro nos muestra qué es la humildad, ¿no? ¿En qué consiste la humildad? Nos clarifica y dice el capítulo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice igualmente, jóvenes, qué importante es que los jóvenes creyentes, señoritas, adolescentes, a veces creemos que nosotros tenemos la razón, a veces creemos que nosotros somos más inteligentes que los demás, que nuestros hermanos mayores. Aquí el apóstol Pablo, hablando la tarea, el apacentar la grey, ¿no? Los obispos, los ancianos, no les está diciendo tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que enseñar esto, y ahí también el apóstol Pedro habla a los jóvenes un consejo tremendo para nosotros y debemos considerar seriamente en nuestro actuar, en nuestra accionar, en la congregación especialmente y también en nuestra vida diaria. Volvemos a leer, dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué dice? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué importante es, mi querido hermano, hermana, la humildad. O sea, la humildad, andar en obediencia, en sumisión a la luz de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántos consejos sabios nos dan nuestros ancianos? Nos aconsejan, nos dicen, no hagas esto porque te puede ir mal, o esto no le agrada a Dios, y a veces nosotros no queremos hacer caso. Pero aquí el apóstol el apóstol Pedro nos dice, jóvenes, señoritas, que debemos andar en obediencia, con humildad delante de Dios, porque nuestros ancianos, nuestros líderes, son puestos por Dios y no por hombres, ¿no? Otra vestidura que debemos tener también nosotros es la mansedumbre. Ejemplo claro que nos dio es nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de San Mateo, capítulos 11, versículos 28, ¿no? ¿Qué dice el Evangelio de San Mateo, capítulos 11, versículos 29, perdón, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué cosa?
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hacer lo bueno, no resistirse, tener siempre esa bondad, ¿no? Decía el apóstol Pablo también, hay que vencer el mal con el bien, ¿no? Entonces, la mansedumbre es una de las vestimentas importantes que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. En Eclesiastés capítulos 10, Eclesiastés capítulos, cuando nosotros somos mansos, cuando nosotros somos controlamos nuestras acciones, controlamos nuestra forma ¿no? de vida. A veces reaccionamos de manera brusca, tal vez en algunas situaciones. No queremos aceptar el consejo de Dios o el consejo de nuestros hermanos. Mira lo que dice, cómo nosotros podemos apaciguar grandes cosas siendo mansos, ¿no? No la mansedumbre, ¿no? Aquí el predicador Salomón, ¿no? Decía el versículo 10, capítulo 10 de Eclesiastés, versículos 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no des o no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Qué importante es esto. Puede apaciguar el corazón de otros, ¿no? Puede calmar la ira. Qué importante es la más. Tito, ¿no? Tito también nos habla sobre, hay muchos, pero estamos viendo más o menos cómo debe ser la vida, la vestimenta del creyente, ¿no? En esta nueva vida en Cristo, ¿no? Dios como hijos de Dios. Tito, capítulos 3, versículos 2, dice, ahí hablando de que somos justificados por gracia, dice que a nadie difames, que no sean pendencieros, ¿no? Que no sean sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿no? Es por ello que nuestro testimonio de vida, nosotros cuando hablamos de vestidura, mostramos nuestro testimonio de vida en nuestro diario vivir, a nuestros prójimos, en todo nuestro accionar, ¿no? De nuestra vida bajo el sol de los cielos, en esta tierra, ¿no? Entonces, es importante la mansedumbre que nosotros debemos tener para apaciguar muchas cosas y también para que nuestra vida de creyentes sea luz. Nosotros somos luz en esta tierra. Y por sobre también nosotros somos sal que sazonamos la insípida situación en este mundo. Nosotros tenemos que darle ese condimento, ese sabor. Y paciencia. Qué importante es la paciencia, ¿no? Muchos tenemos dificultades en estos atributos de Dios, ¿no? La paciencia. Paciencia tuvo Cristo cuando lo llevaron a la cruz. Paciencia tuvo cuando le acecharon, o sea, le hicieron tantas cosas a nuestro Señor Jesucristo, pero Él fue paciente, obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Evangelio de San Lucas, un ejemplo también de paciencia, cómo debe ser nuestro accionar. Evangelio de San Lucas, capítulos 21, Evangelio de San Lucas, capítulos 21, versículos 19, dice la Escritura: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay algo que en Santiago también las Escrituras nos enseñan. Dice que las pruebas son las que fortalecen nuestra paciencia. En las pruebas nosotros mostramos cuánta paciencia. Hay que tener paciencia.
es un aspecto que muchos no podemos controlar. A veces tomamos decisiones a la ligera o a veces reaccionamos de manera rápida, sin pensar, ¿no? Entonces, tenemos que apaciguar nuestras reacciones. Ya no estamos en la vieja naturaleza, ya no vivimos en la vida antigua, ahora vivimos en una naturaleza nueva, ¿no? Somos renacidos en Cristo, ¿no? En Romanos, capítulos 8, Romanos, el apóstol Pablo, también hablando de cómo nosotros debemos conducirnos en nuestro diario vivir, en este caso, aplicando la paciencia, capítulos 8, versículos 25, dice la escritura, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pacientemente tenemos que esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, velando y orando en todo tiempo, sin desmayar. En cualquier momento viene nuestro Señor y nosotros con paciencia debemos esperar, ¿no? La paciencia es tranquila. La paciencia es una espera en calma. La paciencia es aquello que, si bien a muchos no se nos viene, pero tenemos que tener esa paciencia que tuvo Cristo. Y tiene paciencia, ¿no? Entonces son esas acciones personales de la vestimenta. Acciones con los demás, ¿no? El versículo de Colosenses, volvemos a Colosenses, capítulos 3, ¿sí? Estamos en Colosenses, capítulos 3, versículos 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El versículo 13 habla de cómo nosotros debemos tener el accionar con los demás, con nuestros hermanos y también con nuestros propios, ¿no? Perdonándoos a los demás. Evangelio de San Mateo, capítulos 21, versículos 20, perdón, Evangelio de San Mateo, capítulos 18, Evangelio de San Mateo, capítulos 18, versículos 21 y 22. Aquí Pedro, ¿no? El Señor Jesús estaba hablando del perdón, del perdonar a los hermanos, perdonar. Y Pedro se le acerca a Jesús y le dice, mire, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El creyente, el Hijo de Dios, debe vivir perdonando. Perdonando a los que nos ofenden, perdonando a los que nos hacen mal. Miren, a veces hablar es fácil, pero yo sé que Dios puede obrar en nuestra vida. Dios puede hacer grandes cosas. Nosotros humanamente podemos verlo difícil, pero para nuestro Dios nada es imposible. Hay que vivir perdonándonos unos a otros de manera permanente. Nosotros también ofendemos. Nosotros también a veces fallamos, ¿no? Entonces, y nosotros también queremos que nos perdonen y nosotros tenemos que perdonar. El Señor Jesús, hablando de la oración, y decía
Hay que perdonar para que también Dios nos perdone, ¿no? Hay que perdonar para que también Dios nos perdone. Hay que soportarnos. Cuán difícil es entendernos, cuán difícil es ponernos tal vez en el lugar del otro, ¿no? Dice Efesios capítulos 1, perdón, Efesios capítulos 4, Efesios capítulos 4, versículos 1 y 2, ¿no? El apóstol Pablo, hablando, ¿no? Escribiendo la carta a los Efesios, decía, ¿no? Efesios capítulos 4, versículos 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros en amor. Mire, ahora, hay algo que tenemos que tener bien claro, mis queridos hermanos, ¿no? Tenemos que saber soportar, no es socapar o no es encubrir el pecado de los demás. No, 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 no. Soportar es hacerle ver, enseñarle, corregirle en el amor de Dios, ayudarle, ¿no? Cuando está andando, tal vez no está andando bien, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos soportar. A veces uno dice, ya no lo aguanto. No, el Señor Jesús cada día nos soporta a nosotros. Y finalmente, el amor de Dios. Y eso es lo que dice en el versículos 14, ¿no? de Colosenses, capítulos 3, versículos 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y qué es el amor? Dios es amor. Dios es amor. En Él está todo. En Él está ese amor profundo que ha mostrado por nosotros. En Primera de Juan, el apóstol Juan nos dice que debemos amarnos unos a otros. Mire, el capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nosotros amamos, mostramos el amor de Dios. Si nosotros amamos, conocemos, o sea, mostramos, decimos con nuestro accionar, con ese amor que damos, que conocemos a Dios, ¿no? Y en el Evangelio de Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulos 5, hablando el Señor Jesús, ¿no? A la gente, cuando se le acercó mucha gente ahí, ¿no? Evangelio de San Mateo, capítulos 5, versículos 43 y 44. Dice la escritura, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Ah? La ley decía eso. Pero ¿qué dice Jesús? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y honrad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la vestimenta del creyente. La actitud que debemos tener. Amar a nuestros prójimos, amar a nuestros hermanos, vivir en armonía, vivir en ese amor que Dios nos ha dado. ¿Desafíos grandes? Sí. ¿Parecieran difíciles para nosotros? Sí. Pero si estamos con Dios, nada es imposible. Él hará y transformará nuestra vida para vivir conforme a su voluntad hasta llegar a la perfección.
a la perfección, al conocimiento pleno de Dios. Y cuando nosotros estemos con Él, veremos todo con mayor claridad. Que el Señor bendiga su palabra, mis queridos hermanos y hermanas.